Bienvenidas y bienvenidos a una nueva emisión de Tendencia Digital, un espacio de cultura dual para transformar, donde celebramos a quienes construyen futuro con palabras, acciones y convicciones. Hoy nos honra la presencia de una mujer admirable, con más de 30 años en el servicio público, la maestra Evangelina Lara Alcántara, abogada, pedagoga, humanista, promotora de la justicia social, directora de la Fundación Vamos a Dar. Su vida es testimonio de que sí se puede transformar el entorno desde lo público, lo comunitario y lo profundamente humano. Bienvenida, maestra. Es un privilegio tenerla con nosotros. ¿Cómo está usted? Muy buenas noches. Pues muy contenta y muy agradecida que me permitas en este día participar con ustedes. Finalmente, un espacio abierto a las diferentes voces sociales es una oportunidad de contactar, de acercarse con la comunidad y sobre todo de expresar nuestra forma de pensar, de sentir y nuestra verdad, que es lo más importante. Muchas gracias. Es un honor su presencia esta noche. Vamos a dar inicio a esta charla hablando un poco de sus raíces, de su vocación. Quienes la conocemos o hemos seguido su labor, sabemos que su compromiso con las causas sociales, la justicia, el bienestar en común no es solo una responsabilidad institucional, sino una vocación profundamente sentida. ¿Cómo empieza a construir esta vocación de servicio como la suya? ¿Hay algún recuerdo de su infancia o de su adolescencia, alguna influencia familiar que haya marcado el rumbo que usted ha elegido? Fíjate, Miriam, que efectivamente sí, familiarmente soy hija de pedagogos y recuerdo cuando les acompañaba a supervisar las prácticas de sus alumnos de la normal, ellos eran docentes, y cómo caminábamos por el pasto, recogiendo, por cierto, en estas épocas plantitas, algunos productos del campo e íbamos caminando muy adentro, aquellas escuelitas en donde los alumnos practicaban, los maestros servían, en donde llegaba la educación ya muy lejos, ya se había democratizado, no solamente era para algunos, sino era para todos. Y en ese sentido aprendí que el servicio está hasta donde las personas existan y deban de necesitarlos. Yo estaba muy pequeña, recogiendo honguitos de 3 o 4 años, y a partir de ahí aprendí que hay que ir donde es necesario. A partir de ahí entendí esto. Más tarde estuve muy cerca de lo que ahora es el Instituto para el Desarrollo Integral de la Familia. Mi madre lo dirigía y también pude estar atenta de lo que ella hacía mucho tiempo en el Hospital del Niño, el que todo el mundo conocemos, viendo todas las necesidades de las personas, y así durante toda la vida en casa y familiarmente aprendimos a servir. Muy bien, efectivamente, viene usted de familia de maestros, quienes crecen o quienes crecemos en un hogar de maestros, sabemos la forma de amar, el llevar consigo esta herencia ética, emocional, que sin duda va a trascender en diferentes generaciones. Hablando un poco de los valores que sus padres han dejado en usted, ¿cómo los ha llevado en su vida, en su trabajo, en su entorno? Pues en principio, un absoluto espíritu de servicio, de honestidad, de cordialidad, humanismo sobre todo. En mi padre sobre todo aprendí ello, un gran humanista y finalmente de justicia. La justicia entendida no solamente como la justicia formal, soy abogada también, sino el servir a cada quien como lo requiera, en el momento que lo requiera y en las mejores condiciones posibles con la mejor actitud. Es el ejemplo que tuve toda la vida y hoy sigo honrando ese linaje. Excelente, maestra. Su paso por las instituciones tan diversas como educación, justicia, cultura, seguridad, revela no solo una gran versatilidad profesional, sino una mirada integral en el servicio público. ¿Qué ha aprendido de México, de su gente en estos años de servicio? Fíjate que he tenido la oportunidad de trabajar no solamente en el Estado de México, sino a nivel nacional. Trabajé en Petróleos Mexicanos y me di cuenta de que somos una pintura
muy especial, de diferentes colores, con diferentes expresiones, en donde sin duda los mexicanos el carácter es lo que nos levanta, la dignidad, el sentido de patria. Y en el Estado de México, imagínate tú si no estará esto más que bien valorado. Eh, por el Estado de México pasan prácticamente no solamente las personas oriundas del resto de los 31 estados del país, no con nosotros 32, sino también una serie de personas que vienen de Sudamérica y Centroamérica y migran o inmigran al Estado de México. En ese sentido, imagínate tú qué idea no tendré de el sentido de pertenencia, del trabajo con que hemos llevado a cabo el desarrollo en nuestro estado y sobre todo la aspiración de llegar a ser una sociedad más justa y más digna y más feliz como la que merecemos. Así es, totalmente de acuerdo. Hoy usted nos abre un espacio en su agenda, nos permite entrar desde este Zoom a su casa y me gustaría mucho que pudiéramos hablar acerca de Evangelina como lectora. Queremos hablar de los libros, la lectura en cultura dual. Por supuesto que creemos que leer transforma. ¿Cuál ha sido su relación con la lectura a lo largo de su vida? Pues muy constante, constante en principio porque soy pedagoga, enseguida porque estudié derecho y eso me invitaba a consultar los libros constantemente y más adelante hice una maestría en Derecho Procesal Constitucional que también me lo requería y lo más importante, hice una maestría en Filosofía en Historia del Pensamiento. Imagínate tú que empezamos a estudiar desde los griegos, hablando en este sentido de la patrística, sin duda he leído completo los diálogos de Platón, por ejemplo, hasta la época contemporánea. Y en ese sentido, pues obviamente la literatura no solamente recrea, sino informa, y me he especializado en Edad Media. Eh, Al desear hacer el documento que te requieren como tesis, en principio pensé estudiar el barroco mexicano, llegando a una conclusión que el barroco mexicano fueron expresiones traídas de Europa, impuestas a nuestros pueblos originarios y que finalmente no era una expresión cultural nativa, original de México. De ahí me fui a estudiar el barroco europeo y me di cuenta que también era una expresión sin duda artísticamente interesante, pero también de cierta conquista para el entorno en donde había nacido. Y me di cuenta que lo más interesante era justamente la Edad Media, en donde se habla de un oscurantismo que en realidad no lo hubo, estaba haciéndose una construcción interesante para ir al Renacimiento, y lo más importante, esta influencia tan interesante y tan viva que aún todavía la tenemos de aquellos caballeros templarios que salen de Francia, se van hacia el Medio Oriente con la idea de conquistar Jerusalén, y a partir de ahí pues hay que leer a Guillermo de Tiro, eh, sus crónicas de alta mar, que son interesantísimas, en donde te describe una serie de circunstancias que se vivían, cómo se vivía, cuál era el nivel de pensamiento que se tenía, etcétera. Entonces, de mi parte, estoy enterada de las principales obras de la literatura, muy específicamente de Edad Media, que es de donde continúo, por cierto, investigando con una profunda tristeza por lo que está sucediendo en este momento en Medio Oriente. Tengo la base de estudio en San Juan de Acre, que era la entrada natural por mar desde Europa, por el Mediterráneo, y ahorita imposible de acudir ahí por todos los temas que se están viviendo, que muchos deseos tendríamos de que acabara la guerra, viniera la paz y pudiéramos seguir construyendo como buenos hermanos que somos. Ha habido historiadores y antropólogos y arqueólogos que han tratado de rescatar y darle dignidad a esos espacios, e imagínate tú el peligro que ahorita están Ujú. sufriendo ante una guerra que ya
ya la vemos sobre todo en estas zonas de Haifa, que es donde está San Juan de Acre. Eh, Mi amor por la lectura ha sido inmenso. Te he de comentar que soy débil visual y en ese sentido hoy las herramientas que tenemos me sirven muchísimo para escuchar los libros más que para leerlos. Tengo esa condición y pues doble trabajo, doble labor, pero finalmente muy contenta de hacerlo. En estos días que recomendaba yo el libro de Confesiones, que es de San Agustín de Hipona, que Sí. finalmente marcó mi vida. eh, eh, Tenía yo el deseo también de expresar que la respuesta a estas confesiones de San Agustín es un libro de nombre Vita Brevis de Joyce Gardner, en donde Fioremilia, la pareja de San Agustín, le responde: tú te volviste santo a causa de dejar a una mujer como yo. En síntesis, no se los voy a platicar completo porque es importante que lo lean. Son unas cartas en donde Fioremilia, su pareja hipotética, hay quien eh, expresan otros nombres de cómo se llamó su pareja, pero finalmente hubo alguien que tomó el deseo, las ganas y el carácter de la pareja de San Agustín, en donde le responde: tú santo y yo una persona abandonada. Muy bien. Recientemente vi justamente esta recomendación en sus redes sociales y me atrapó. De ahí viene el interés por charlar con usted en Cultura Dualer para transformar. Considero que la lectura tiene que estar al acceso de todas y todos, no importa la complejidad del texto, si lo hacemos a través de una recomendación, de un café literario, de sentarnos en un espacio a charlar sobre cualquier contenido, pues esto va a abrir el pensamiento, puertas para muchas cosas. Sabemos que usted ha escrito muchos artículos y tiene publicados algunos libros como autora y como coautora. ¿Qué lugar ocupa la escritura en su vida? ¿Cómo nace esta necesidad de compartir el pensamiento? Primero fue una razón práctica más que emocional. Eh, eh, ha habido momentos en donde circulaban solamente los documentos y los libros para poderse comunicar. Las comunicaciones telefónicas debían de ser cortas porque no había otras condiciones. El Internet hoy nos acerca, estamos nosotros aquí. Y en su momento, el primer libro que escribí fue justamente eh, una descripción de lo que estaba sucediendo en el Estado de México sobre prevención social y justicia de menores, que le hacíamos a Naciones Unidas, en donde hubo que sumar, y además con un alto honor a la doctora Mireille Rocati, que en ese momento era la presidenta la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, en donde ambas describimos qué es lo que estaba sucediendo con la problemática de antisocialidad de los jóvenes. Hacíamos un diagnóstico muy serio en torno a estas circunstancias, con la idea de convencer a Naciones Unidas para que nos apoyaran a hacer una nueva institución. Mandamos el libro, que era de este tamaño, era grande, más de 1,500 páginas, a Naciones Unidas. De Naciones Unidas lo enviaron a Costa Rica y nos dijeron: no es necesario describirlo tanto, suficiente con la elocuencia que lo hacen, suficiente con el diagnóstico que tiene. Y se quedó en un documento que para esas épocas, desde nuestra intención, era muy pequeño, de 27 páginas. Al final se convirtió en libro, 200 páginas, que aún está para la lectura de quien corresponda. Y enseguida escribí un libro sobre clarificación de valores. Es muy importante, si bien hay una Declaración Universal de los Derechos del Hombre, en realidad los valores son circunstanciales dependiendo el lugar, dependiendo la condición socioeconómica y cultural. Y en ese sentido, ahí planteo cuáles son los elementos para ponderar y evaluar nuestros valores, considerar precisamente nuestro origen,
nuestras prácticas, nuestros usos y costumbres. Y de ahí, pues ha sido para mí la escritura una forma de comunicarme y prácticamente un grito a la comprensión. De pronto la lectura es para el deleite, de pronto la lectura es para el análisis, otras veces es para la ciencia y en este caso es un llamado a la comprensión de los demás. Muy bien. Seguramente lo que voy a mencionar usted no lo recuerda o a lo mejor sí. Tuve la oportunidad de coincidir con usted cuando fue subsecretaria de Educación. Yo laboraba en ese tiempo departamento de telesecundarias y usted siempre ha sido una mujer de terreno, de campo, de visitar. Y en su visita en el edificio de Plaza Toluca, que era donde estaban las oficinas, usted llegó acá y bueno, al espacio nos saludó a todos, a todas, de mano, se presentó, nos dijo, qué gente tan bonita elabora en este espacio. Fíjese de cuántos años estamos hablando, no sé, yo creo que más de 20, no tengo bien Cállate, 20 más o menos. 20 años, ¿no? No, Y bueno. cómo en ese momento usted tocó pues mi corazón, porque yo lo recuerdo, lo tengo muy presente y en todas esas etapas en las que usted ha estado, siempre ha sido muy cercana a la gente. Hoy, en esta responsabilidad que tiene en la Fundación Vamos a Dar, que trabaja con jóvenes, con pueblos originarios, con comunidades vulnerables, ¿cuál es la apuesta principal de esta fundación? ¿Qué la motivó a encabezar este proyecto? Pues en principio fue invitada por el presidente de la fundación, el ingeniero Alonso Alfaro Sánchez. Ya operaba como voluntaria dentro de la fundación. Me integré en 2017 cuando el terremoto, en donde se requerían manos, trabajo social, y en ese sentido colaboré con Fundación Vamos a Dar, realizando el diagnóstico de la zona de Oquilan para ponderar la posibilidad o no en ese momento de ayudar a recuperar sus casas a las personas damnificadas en ese momento. Finalmente construimos 180 casas y de ahí me quedé acompañando al consejo en las diferentes actividades que ésta realizaba como voluntaria, como consejera. Participé en el momento de pandemia, en donde también la fundación actuó pues muy eficientemente atendiendo a 6 hospitales, al personal de 6 hospitales de la zona metropolitana de la ciudad de Toluca. Muchos estábamos atentos sin duda y además razonablemente atentos de los enfermos, de nuestros enfermos del hospital, y los más olvidaron a los médicos y a los trabajadores, enfermeras y trabajadores de estos nosocomios. Durante 6 meses estuvimos sirviendo comida que preparaban los restaurantes de la ciudad de Toluca y las zonas aledañas, Metepec. Se sirvieron más de 85,000 alimentos, se les dispuso zonas de descanso, les propiciamos tener las mejores condiciones para que pudieran estar al frente de batalla y nosotros decimos en Fundación Vamos a Dar que armamos a nuestros héroes. Realmente lo fueron y lo siguen siendo. Así estuve durante esa época y al plantearnos un regreso de pandemia en donde ya habíamos construido casas, casi 3,000 en aquel momento, ya habíamos atendido las conflagraciones que se habían venido, había que regresar a tierra y veíamos una circunstancia pues difícil como la que vivimos todos. Platiqué con el consejo y por supuesto con el ingeniero Alfaro que está al frente, que es una persona que ojalá algún día la puedas entrevistar, es de primera, una persona que sirve con el corazón y con la mayor honestidad posible. Y me decía, ¿qué vamos a hacer, maestra, si ahorita las casas no es momento de construir casas? Continuamos con nuestros niños becarios, que hay que ver qué fue de ellos. Y le dije, ingeniero, no te preocupes, lo que podemos hacer es construir un modelo, desarrollar un modelo, comunidades que aprenden, en donde vayamos por aquellos niños que perdieron la escuela, que tuvieron retraso escolar, que fue importantísimo, te recuerdo porque tú lo sabes perfectamente bien, que quien se inscribió en primero de primaria, al regreso tenía que estar en tercero de primaria. Una circunstancia muy difícil para las zonas marginadas de nuestro estado, en donde no hay internet,
en donde no, o no hay internet o no hay la capacidad económica para pagarlo. Y entonces, si bien el gobierno federal y local estuvo muy interesado porque nuestros niños no tuvieran retraso escolar, estas zonas donde están nuestros pueblos originarios, sobre todo Mazahua y Otomí, pues no es que hayan sido desatendidas, no tuvieron al alcance la posibilidad de atención. Y nosotros dispusimos el primer centro de desarrollo de comunidad en Villa Victoria, en donde empezamos a trabajar con 80 niños en estas condiciones que ya regresaban a tercero de primaria sin leer, sin escribir, sin sumar, sin restar, que era lo elemental que debían de saber. Enseguida abrimos 2 centros más, uno en Xonacatlán y otro en San Felipe del Progreso. Estamos teniendo mucho éxito. Este modelo, comunidades que aprenden, intenta integrar a la familia. Tú sabes que en nuestro estado unos llegan y otros se van. Los que se van de nuestra parte migran sobre todo a las grandes ciudades, papá o mamá, o papá y mamá, y dejan a los niños a cargo de la abuela o de alguna de las tías. Y en este sentido estamos influyendo para que los padres no salgan de sus lugares de origen. Tienen, gracias a Licati, que es quien nos está acompañando, yo agradecidísima con el señor secretario del Trabajo y el señor director general de Licati, tienen sus cursos por la mañana de diferentes aprestamientos, desde peluquería, globoflexia, belleza, repostería, una serie de habilidades, carpintería, mecánica, en donde padres y madres pueden acudir a fin de que puedan arraigarse en sus comunidades. Y por la tarde los niños acuden con nuestros maestros especialistas en desarrollo de habilidades aritméticas, desarrollo del lenguaje, con énfasis en comprensión lectora, y algo que le llamamos multiversos, con énfasis en artes plásticas, música, y les estamos dando cine. No sabes qué buen resultado está teniendo. Los traemos a la ciudad de Toluca en estos encuentros que existen pues una especie de concurso que yo no lo veo tanto así, sino nada más es para reafirmar sus habilidades, pero finalmente nos hemos traído primeros lugares para pues alegría y satisfacción de los propios niños, de los padres y madres de familias y sobre todo para los padrinos que finalmente al participar con nosotros están facilitando el que estas circunstancias sucedan. Eh, Fue esa la razón por la que me integré, por el interés de colaborar pedagógicamente en principio. Tenemos 383 jóvenes becados. Nosotros parece que son poquitos, pero no, porque los tomamos desde secundaria y finalmente hasta que no terminan la universidad les dejamos. Entonces tener 383 hijos no es fácil. Los atendemos y pues estamos muy contentos con nuestras alianzas también con Comité Cívico For. Atendemos a sus niños de becarios de Hidalgo y de Michoacán. Tenemos niños en Pátzcuaro, en Zamora, Michoacán, en Morelia, y también en Hidalgo, en Tezoyuca y Tlalhuelilpan. Y tenemos un programa muy lindo en Guerrero, en donde identificamos nosotros a las niñas que vendían en la playa, que están muy expuestas desde todos los puntos de vista y que era necesario apoyar. Tomamos 38 niñas. De ellas ya egresaron de la universidad 20, tenemos 18 en el momento, con un promedio mínimo de 9.3 y de ahí para arriba están estudiando para arquitectas, para médicos, pedagogas, etcétera, y pues con un éxito muy lindo en torno a ellos y muy contentos, muy contentos. Muy bien. ¿Cómo pueden las personas acercarse a esta fundación, colaborar? Entiendo que las instituciones, gobierno del estado, a través de algunas dependencias, áreas, con todos los contactos y todas las personas que usted conoce, por supuesto que le apoyan. Pero de manera general, alguna empresa, la sociedad civil, ¿cómo puede acercarse? ¿Cómo pueden participar y sumar a esta gran labor que ustedes hacen? Fíjate que no hay apoyo que sobre, ¿eh? En la realidad hemos tenido mucha solidaridad,
pero cada que damos un paso siempre sale una nueva necesidad que hay que resolver. En lugar de 3 centros quisiéramos tener 10, cuando menos por lo pronto, que ocupen zonas en donde hay pueblos originarios, que es donde existe en este momento más necesidad. ¿Qué te cuento, Miriam? Que todavía tenemos espacios en donde el 85% de las personas no tienen servicios públicos, agua, por ejemplo, que sería inimaginable que esto sucediera en el Estado de México y está sucediendo. Luego, entonces, hemos platicado con con nuestra gobernadora, con los secretarios de gobierno del Estado, etcétera, solicitándoles nos permitan ayudar, nos permitan coadyuvar con ellos, porque se está haciendo un trabajo bárbaro desde el gobierno del Estado para poder abatir esta pobreza extrema. No tengo duda que lo están haciendo muy bien, pero nosotros estamos dispuestos a colaborar. De ahí que requiramos manos, pies, ayuda, donativos, acompañamiento, voluntariado. Yo pongo a disposición mi celular, es el 722-183-8142, 722-183-8142, donde por vía WhatsApp yo puedo otorgarles la información, o mi email de fundación, que es evangelina.lara@vamosadar.org.mx. Lo repito, evangelina.lara@vamosadar.org.mx. Ahí con mucho gusto les pondremos a atender. En verdad, sí, nos sirve muchísimo las donaciones que tenemos de nuestros aliados y de las empresas que nos acompañan, pero también nos sirve mucho el tiempo de las personas, su capacidad personal, su capacidad profesional, también los bienes y los productos y los servicios que puedan donarnos. Nosotros estamos debidamente auditados por la Junta de Asistencia Privada, por el Consejo Mexicano de la Filantropía. El SAT cada año nos hace unas auditorías bárbaras. He de comentar que, para tristeza nuestra, el año pasado desaparecieron más de 600 fundaciones por no tener en orden y transparentemente su labor y el ejercicio de los recursos. No es nuestro caso. Nosotros trabajamos con mucha seriedad, con mucha formalidad, y pueden estar seguros que el uso que demos a los recursos que nos hagan favor de donarnos serán debidamente aplicados con toda la transparencia. Me parece muy bien, qué bueno que usted lo menciona para que la audiencia conozca cómo funcionan un poco o mucho las asociaciones, las fundaciones, porque pareciera que como sociedad civil, no generalizo, pero quisiéramos que el gobierno nos resolviera todo. Y sabemos que una sociedad, bueno, está la parte gubernamental, pero también hablamos de una sociedad civil fuerte que pueda sumar a través de, en este caso, de esta fundación, haciendo todo este labor tan noble y que sin duda alguna de gran beneficio para los niños, las niñas y para las mujeres. Por ejemplo, en otros momentos, cuando se hablaba de Día del Niño y de la Niña, siempre se pensaba en los globos, en los dulces, en muchas cosas. No digo que esto sea malo, es parte de, pero creo que logros como los que usted menciona, apoyos como los que se gestiona, el lograr un cambio en algún niño o alguna niña, creo que va más allá de cualquier obsequio que se le pueda dar a los niños y a las niñas. Acérquense a esta fundación. Maestra, no sé si quisiera agregar algo respecto Te platico que en nuestros centros de desarrollo de comunidad también festejamos a nuestros niños. Se trata también de fomentar y conservar los usos y costumbres. Entonces tenemos nuestro Día de Reyes. La verdad es que son muy felices, los apapachamos mucho. Nuestro Día del Niño, nuestro Día de la Madre, el Día del Maestro, y así procuramos mantener estos momentos que son pues socialmente relevantes y que significan, ¿no? Significan recordar a los niños que son importantes, es importante, fundamental, a los padres y a las madres, y así lo hacemos. Casualmente, precisamente hablabas tú de los dulces. Este año
tuvimos que ir con la línea que nos están marcando de Presidencia de la República de buscar alimentos y comidas sanas y nos complicamos un poquito porque finalmente para nosotros era mucho más sencillo hacerle sus bolsitas de dulces. Ahora ya no es posible y entonces pues tuvimos que dar palomitas, aguas frescas, fruta picada y una serie de circunstancias que nuestras mamás nos hacían favor de apoyar y la verdad es que Comunidades que Aprenden no solamente es formalmente un programa educativo, sino es un programa formador. Y en ese sentido, pues también festejamos y la pasamos muy bien. Es comunidad, finalmente todo lo que sucede en una sociedad nos pasa a nosotros y lo tomamos de la mejor manera y con el mayor entusiasmo. Muy bien, pues ahí está su corazón en esta fundación y seguramente seguirán haciendo un gran trabajo. Usted ha dicho que la justicia debe ser cercana, humana y valiente. ¿Qué significa eso en un país como el nuestro? ¿Qué implicaciones tiene para estas nuevas generaciones? Pues eso es un retador, es retador. Venimos comento que viví de chica un momento en donde empezaron a crecer las escuelas multiplicándose y teníamos instituciones escolares muy a la mano, pero la educación no solamente es la formal, sino la que se da en familia. En el Estado de México tenemos un panorama complejo ya que por la cantidad de inmigrantes que recibimos, casi 400,000 al año, es algo muy interesante e importante. Eh, es muy difícil construir esa sociedad que cuide sus valores, que cuide sus normas, y ello ha implicado que haya problemas de antisocialidad. Por desgracia, hay personas que llegan a un lugar y dicen, pues si aquí comete un error, robo, lesión o lo que corresponda, no pasa nada porque me paso de Catepec a Nezahualcóyotl, o de Nezahualcóyotl me voy a Toluca, o de Toluca me voy a Lubianos, o de Lubianos me voy a Capuluac, o de Capuluac me voy a Cambay, y en esa circunstancia esa gran movilidad no permite arraigar a las personas para defender sus valores familiares, sus valores sociales, y esto pues nos está afectando a la mayoría. No digo más porque finalmente también es una zona de paso, lo habíamos comentado, y todo ello pues afecta. No obstante, de manera formal, la Constitución en el artículo primero dice que todos somos iguales ante la ley, que nosotros tenemos derechos fundamentales, que son los derechos humanos, y que estos deben de ser otorgados y operados de forma natural por el gobierno, que finalmente deberá de otorgar esta atención sin distingo de raza, de religión, de color, de edad. Y finalmente, hoy por hoy nos estamos enfrentando ante una circunstancia en donde eh, por la gran cantidad de problemas que se está teniendo en nuestra entidad, no siempre las instituciones nos atienden de forma rápida, expedita se dice, de forma rápida, de forma cercana. Somos 17 millones de habitantes, de los cuales el 60% más o menos son menores de 30 años. Imagínate tú la serie de necesidades y de oportunidades que se están solicitando, que yo veo que con inmenso esfuerzo el gobierno del estado está tratando de cubrirlas, pero que tenemos mucho problema. Independientemente que los servidores públicos, unos nuevos, ha cambiado mucho el gobierno, el servicio de carrera solamente se ha respetado en el magisterio, en el resto del gobierno ha habido una serie de cambios. Muchos servidores llegan con el enorme gusto y el deseo de servir, otros no tanto, y en ese sentido, pues la comunidad toda que estamos requiriendo de las mejores actitudes en principio y del cumplimiento de la ley, no siempre esto se está logrando. Se requiere que las instituciones cumplan con su deber en la medida de lo posible. Entendemos lo que está sucediendo en este momento, es algo inédito para el Estado, la cantidad de población y la inmigración constante.
También entendemos que los recursos no son suficientes. Hay algo muy interesante que sí está sucediendo. Están trabajando mucho el gobierno por abatir la pobreza extrema, pero también observamos instituciones que deben fortalecerse, como son justamente las de Procuración de Justicia, las de Administración de Justicia, en donde hoy por hoy, tal vez por el exceso de trabajo, los servidores públicos no están dando la mejor atención, no están haciendo debidas investigaciones o están ocupando la fuerza para poder contener alguna problemática que se diera. Y en ese sentido existe en principio pues el amparo como el recurso y la institución más importante para poder evitar que las autoridades transgredan la ley, algunos recursos de carácter administrativo que todo el mundo los conoce, pero también existe una institución, un organismo que se creó justamente para la Defensoría del Pueblo. En Centro y Suramérica se llama la Defensoría del Pueblo, en México y en el Estado de México se llama la Comisión de Derechos Humanos, en donde precisamente existe un grupo de personas especializadas en observar lo que no está funcionando adecuadamente en torno a la dignidad de la persona fundamentalmente, a sus derechos fundamentales, que son esas prerrogativas que todo mundo tenemos para vivir dignamente, con las mejores condiciones, nuestro derecho a la vida, nuestro derecho a la educación, nuestro derecho a la salud, nuestro derecho a la libre expresión, al libre tránsito, entre otros, y que finalmente para que todo esto se dé, debe de haber una infraestructura y una serie de servicios y atención que tenemos, valga la pena repetirlo, el derecho de recibir, el legítimo derecho de recibir. Esta institución eh, atiende las quejas de los habitantes del Estado de México y los ciudadanos del Estado de México, observa, investiga si es razonable la queja, concilia las problemáticas que puedan tener en torno a esta queja y emite recomendaciones a las instituciones o a las instancias correspondientes para que mejoren o el servicio o la actitud o la circunstancia que corresponda. Se ha dejado un poco de lado, que a mí me parece muy importante, el emitir pronunciamientos y posicionamientos en torno a asuntos que no necesariamente sean producto de un reclamo, pero que naturalmente en el observatorio de esta comisión no deben de dejarse pasar. Y creo yo que si bien se ha hecho una gran labor de parte de la Comisión de Derechos Humanos, de esos 250 servidores del Estado de México que han estado atentos de tantas circunstancias que suceden en nuestra entidad, es importante reforzar su visión, fortalecerla y sobre todo resaltar la presencia de la comisión en tantos asuntos a atender dentro de nuestra entidad. Y yo estoy levantando la mano para ello, Miriam. Ojalá así sea y mucha suerte para usted en ese proceso. Nos daría mucho gusto pues que tenga a bien ocupar ese espacio y sin duda alguna sé que hará un buen trabajo. En este mismo hilo conductor, hablando de la mujer, la madre resiliente, la ciudadana, nos conmueve saber, bueno, que usted es madre de tres hijas, sobreviviente del dolor, testigo de la vida. ¿Qué papel ha jugado la maternidad en su formación como mujer, como líder social? ¿Qué espera inclusive de las instituciones como voz de muchas mujeres, de muchas madres ante el tema de, pues lamentablemente, violencia, feminicidios que hoy en día vive nuestro país? Fíjate que sin duda es una verdadera bendición y un milagro tener hijos, tú lo sabes, los tenemos. Yo tuve tres hijas, una de ellas falleció ya mayor. Tuve que enfrentarme a las instituciones de Procuración de Justicia, en donde con las condiciones profesionales que tengo, ¿no? Y la cercanía relativa que pude haber tenido en ese momento con estas instituciones, yo quedé desprovista y de información. No se hizo una debida investigación. Mi hija sufrió un accidente de tránsito, la atropellaron, eh, bajando en un estado de pánico de un taxi, que son circunstancias muy delicadas,
Nunca supe ni conocí al taxista, que sí fue asegurado en su momento. No supe las razones del por qué ella bajó en estado de pánico. Con mucha pena pude ver cómo sí fue asegurado el automovilista que por desgracia se encontró con mi hija corriendo. No, él no tenía responsabilidad de esto. Nunca entendí qué fue lo que pasó. E imagínate tú lo que es vivir una circunstancia como estas, teniendo el herramental cuando menos para comunicarte con las autoridades, ¿no? Para solicitar prontitud, para exigir excelencia en su servicio. Me enfrenté también en el momento que hubo que llevar al CEMEFO para la necropsia de vida de ley a la niña, que hicieron el traslado con médicos que nos decían, pues nosotros con mucho gusto les atendemos para entregarles el cuerpo, pero hay 33 cuerpos antes que el de usted. Así es que tendremos que esperar cuando menos 2 días para poderle entregar el cuerpo de su hija. Eh, no hay otra forma que hacerlo porque además nosotros no tenemos formalmente ayudantes, no tenemos técnicos que nos ayuden para realizar las necropsias. Entonces, cuando te vas adentrando de cómo funcionan estas cosas, no es lo mismo verlo desde afuera e inclusive como abogado que como madre y dices, si esto lo estoy viviendo en primera persona, ¿qué estarán viviendo aquellas madres buscadoras? Aquellas, yo cuando menos tenía un cuerpo enfrente, tenía la certeza de dónde estaba mi hija, no tenía la certeza de qué era lo que había pasado. Imagínate aquellas madres que raptan a sus hijas, que desaparecen, que pues las matan. En este caso fue un accidente, pero un accidente que no sé por dónde empezó, esa es la realidad. Imagínate tú, en ese sentido, pues requerimos más claridad, más profesionalismo de parte de las instituciones, seriedad y sobre todo un acompañamiento serio y firme. Y vuelvo al tema de la Comisión de Derechos Humanos. Ahí debe de haber la compañía fidedigna de todo lo que pudiera estar sucediendo ante las grandes dudas que a veces son culturales, a veces son legítimas, ¿no? Por falta de explicación de las autoridades y a veces por falta de apoyo de los abogados, ya sean de la Defensoría de Oficios o los propios abogados, que con tal de ganar un peso más alargan las cosas y no clarifican lo que está sucediendo. No toda responsabilidad es del gobierno, también tenemos lo nuestro socialmente hablando, tenemos que ser corresponsables. Sí, así es, en un evento de este tipo, uno busca el apoyo de las instituciones, de las fiscalías, de la Secretaría de las Mujeres. Yo la veo como pues mi casa, ¿no? Como mujer, si algo necesito, voy a la Secretaría de las Mujeres. Tendría que ser lo mismo en derechos humanos. Si alguna situación ocurre, que cualquier persona pueda ir a derechos humanos y que no sea como una figura decorativa que solo emita recomendaciones, sino que realmente dé este apoyo, este servicio que requerimos la ciudadanía. Legado y futuro, maestra. A lo largo de esta conversación hemos recorrido momentos claves de su trayectoria, sus convicciones, los valores que la han guiado, pero detrás de cada logro hay una historia de vida que merece ser nombrada y honrada. ¿Pudiera usted resumir en una frase cuál ha sido, cómo ha sido su vida, por qué sería esto? Pues en una frase sería pasión por servir, ¿no? Pasión por servir, eh, yo lo dejaría ahí, pasión por servir. Sí, así. Esa ha sido mi vida. Y creo que coincidimos y recuerdo, yo la sigo en redes sociales, primero la seguía en redes sociales, hoy tengo esta fortuna de ser parte de su red de amigos, de su red social, y me encantan sus publicaciones porque encontramos justamente como en esta charla, tanto su vida personal, laboral, estas frases que te motivan, esta lectura que te invita, y bueno, yo creo que de eso se trata de la vida, de hacerlo todo con pasión, donde te pongan en el escenario donde te encuentras, si todo sale del corazón, con mucha pasión y sobre todo con todos los conocimientos que cada persona puede tener, sin duda va a ser más enriquecedor.
Vivimos en tiempos en los que muchas mujeres y jóvenes están tomando la palabra, alzando la voz, asumiendo con fuerza un papel en esta transformación del mundo. Su historia maestra, su liderazgo, sin duda, son faros en este camino. ¿Qué mensaje les gustaría dejar a estas nuevas generaciones de mujeres que hoy se están formando como líderes, como abogadas, como maestras, como activistas? Pues que hoy ya no estamos solas, en realidad culturalmente nuestros derechos están a la vista. Existen instituciones que pueden abrigarnos, que nos pueden recibir, que tomemos las oportunidades que tenemos alrededor. Vivimos una época de grandes oportunidades y en ese sentido debemos de aprovecharlas. Hoy dicen que es tiempo de mujeres y sí lo es. No obstante, tenemos que tener este tiempo para retribuir con nuestra mejor aspiración, con nuestro mayor empeño, con el esfuerzo más denodado que podamos tener para llevar a cabo un desarrollo pleno y que finalmente, si nuestras condiciones y el entorno no nos lo permiten, entendamos y sepamos que sí hay condiciones, que sí podemos, que tenemos instancias a donde asistir, a donde atender para que nos protejan, para que nos ayuden, para que nos motiven y para que establezcan la plataforma de despegue de lo que sí naturalmente nosotros debiésemos ser. Hoy por hoy ya no podemos decir que no sabemos, que no nos han sido informado, que no existen las alternativas para poder tomar un plan B o un plan C de nuestra vida. Hoy, como nunca, estamos teniendo en nuestro país, bueno, tenemos para fortuna nuestra y para orgullo, a mí me da mucha alegría tener una presidenta de la República, dirían presidenta con A, la doctora Claudia Sheinbaum, que además es una científica preparadísima. Me gusta mucho ver su templanza, su carácter, la seriedad con que está enfrentando las circunstancias que está viviendo nuestro país, en un equilibrio bastante sano y sensato la gobernadora, la profesora Delfina Gómez, que lo está haciendo muy bien, con altísima sensibilidad. Creo que está siendo una gobernadora cercana a la gente, eh, que es lo que estamos esperando, cercanía, firmeza, sensibilidad. No me es ajena ninguna de esas actitudes porque creo que durante mi desempeño social y en el servicio público así lo he sido y creo yo que si sumamos esfuerzos y voluntades, mujeres y varones, ¿no? Y las comunidades LGBTIQ+, que deben de ser reconocidas, deben de ser vistas ya definitivamente, o sea, no tenerlas como algo especial, sino como parte del todo. Creo yo que podremos caminar con mayor salud social y algo muy importante, no solamente atender los derechos humanos, sino ya caminar hacia los derechos de la naturaleza como naturaleza en sí misma, en una visión no solamente antropocéntrica, no alrededor de nosotros, no solamente lo que nos beneficia a nosotros, sino lo que debemos de tener para los seres sintientes y para la naturaleza misma. Hoy por hoy estamos muy concentrados en los derechos de nosotros, de los humanos, nos olvidamos que vivimos y coexistimos en el ecosistema y en ese sentido, si estuviéramos más unidos, si estuviéramos más comunicados, si estuviéramos más conectados en ese sentido, muy seguramente estaríamos pensando ya en lo del frente y lo del frente son nuestros seres sintientes, los seres vivientes, la naturaleza en sí misma. Fíjate que en Ecuador ya existe existe ya formalmente dentro de su constitución los derechos de la naturaleza como naturaleza misma, existamos o no existamos. Entonces, creo que podemos dar el siguiente paso mientras que tengamos bien pertrechados nuestros derechos y pues estemos funcionando como una sociedad más sana y más feliz. Muchas gracias, maestra. Gracias por compartirnos no solo su trayectoria, sino su alma, su pensamiento, su fuerza. Usted es inspiración para quienes creemos que el servicio puede ser una forma de amor, de pasión y que la lectura es un acto de transformación.
Hoy me quedo particularmente con su mensaje para las nuevas generaciones, para las mujeres, para los hombres, para todos los que usted mencionó en esta parte de la conversación. Necesitamos referentes no solo que abran camino, sino que acompañen con sororidad y firmeza y ternura, y eso usted lo hace. Quisiera agregar algún mensaje final para nuestra audiencia. Pues que te agradezco muchísimo que hayas hecho favor de abrir este espacio de comunicación, que estoy siempre dispuesta a continuar comunicando desde cualquier frente. Estuve en servicio público, ahora estoy en la iniciativa privada. Cuando uno tiene deseo de servir, lo puedes hacer desde cualquier frente. Obviamente, una oportunidad como la Comisión de Derechos Humanos exponencialmente amplifica la voz, pero que no se callen, que vayamos adelante, que desde cualquier fuente se puede hacer con o sin posición público o social. Muchas gracias. Esto fue Tendencia Digital. Gracias a todas y todos por su presencia en este espacio. Compartan, comenten. Muy buenas noches. Gracias.